Bien, la última sección, y con esto terminaríamos este capítulo, bien, sería la referente al tema de lenguajes en un contexto genérico para cerrar. No para hablar específicamente en profundidad sobre los mismos, sino para más o menos reconocer de dónde vienen las ideas. Fíjense que dice que previo a la década del 40 programábamos las máquinas con interruptores. A eso se le llamaba programar directamente en lenguaje máquina, porque quiere decir que nosotros poníamos la combinación de interruptores que nos daban ceros o unos. Y directamente eso, o sea que se puede programar en lenguaje máquina, pero evidentemente es tedioso, es difícil. Las máquinas actuales no lo permiten, no traen el hardware para hacer eso. ¿Está bien? Aparece el ensamblador o assembly en el 40, que realmente como idea, porque no, los ensambladores son propios de cada procesador, e inclusive en esa época los procesadores, o sea, en el 40, no eran como conceptualmente los conocíamos ahora, no eran una pastilla. En realidad un procesador era una tarjeta. O sea, toda una electrónica completa. Un procesador podía medir unos cuantos centímetros o más. ¿Está bien? Creo que me quedo corto porque los primeros procesadores... sonó algo. Bueno, a ver, volvamos. Digo, los primeros procesadores eran seguramente valvulares y no, ya medirían en el orden de los metros, imagínense. Bueno, aparece un lenguaje en el final del 40, aparece un lenguaje científico. Eso muestra que en primera instancia las computadoras, cuando se crearon, fueron pensadas en esa concepción. Pero IBM, que es uno de los primeros fabricantes de computadoras, fíjense, de la historia de la humanidad, desarrolla una versión conocida como Fortran, y Fortran se sigue usando hasta el día de hoy. Fíjense, es el lenguaje más antiguo que existe. Hay programadores de Fortran y hay mucho código escrito en Fortran. Para fines del 50 aparece Lisp, ¿está bien? Que está basado realmente en otro lenguaje que yo acá no lo mencioné, que es Prolog, pero Lisp es el primero en incorporar totalmente el concepto de lambda calculus. Entonces, Lisp, aunque parezca mentira, fíjense en el año, es un lenguaje funcional. ¿Bien? Y contrario al pensamiento que los lenguajes funcionales son modernos, de hecho, no lo son. ¿Está bien? Los lenguajes funcionales son, de hecho, muy antiguos, y el tema es que se abandonó la programación funcional justamente en la década del 60 en adelante, porque, por ejemplo, para el tema del campo comercial aparece COBOL, que adquiere una gran fama, y todo el mundo se vuelca a programar en COBOL. Y para la década del 70 aparece C, que se vuelve de particular interés en el campo de desarrollo de software de sistemas o software de base, y tiene mucho éxito, y se desarrolla por el otro lado la orientación a objeto, que es casi muy ligada a la programación imperativa. En un momentito vamos a hablar en profundidad de eso. Y aparece Smalltalk, el primer lenguaje objeto y encima puro, es objeto puro, porque los lenguajes pueden soportar un paradigma o soportarlo impuramente, ¿está bien? Como pasa, por ejemplo, con ML, un funcional que ustedes van a estudiar, pero es un funcional impuro, mientras que Haskell es un funcional puro. Para finales del 78 aparecen lenguajes de propósito específico. ¿Qué quiere decir los lenguajes de propósito específico? Aparecen lenguajes
que ya no son de programación en el sentido general, como todos los mencionados, sino que son para una acción concreta. En el caso de SQL, Standard Query Language, es un lenguaje de programación exclusivamente para manejar motores de base de datos. ¿Está bien? O sea que es un lenguaje diseñado para eso. Aparecen muchos motores que utilizan ese lenguaje a posterior. Hoy sobreviven algunos de la primera década, como por ejemplo DB2 de IBM, todavía está, y otros motores se volvieron muy trending, famosos, como es el caso de motores para el uso de la web, que lo usan mucho los programadores que se inician y en muchos sitios, que es MySQL, ¿está bien? Y en el campo comercial, uno de los que ha adquirido mayor porción del campo de la industria, o sea, la tarta a nivel negocios, es Oracle, que es otra base de datos muy conocida. Todas ellas se programan con SQL. Y luego en la década del 80, obviamente, se desarrollan cualquier cantidad y bueno, ahí puse un enlace para aquel que le interese ver un poquito más sobre el tema. Bueno, entonces los lenguajes de programación pueden clasificarse de muchas formas. Yo elegí tres visiones, tres ejes por los cuales los podemos clasificar, que tienen que ver con, son muy groseros y tienen que ver con temas demasiado importantes, como son la forma de ejecución, el tipo de abstracción respecto al procesador y el paradigma de programación. Y en paradigma de programación luego me voy a detener un cachito. En forma de ejecución, intérprete o compilador, ya explicamos lo que era un intérprete y lo que era un compilador. Hay lenguajes que son totalmente intérpretes, hay lenguajes que son totalmente compilador, como C, y hay lenguajes que son híbridos, que pueden ser intérprete o compilador o pseudo compilador. Quiere decir que compilan, pero cuando compilan, compilan a un lenguaje intermedio, que no es el lenguaje máquina, ni tampoco assembler, y ese lenguaje intermedio se interpreta. ¿Está bien? Un caso muy clásico de ejemplo de un pseudocompilador es Java, porque a Java se le dice compilador, pero lo que compila Java es a un código especial intermedio que se llama código de máquina Java, que el nombre en inglés es Java Bean, ¿está bien? Que viene de justamente Java y Bean de binario, el binario de Java, y que corre en una abstracción, que es una máquina que Java especifica que corre arriba del procesador real. De hecho, la máquina Java es una aplicación que corre dentro del sistema operativo. Por ejemplo, como pasa a ustedes en todos sus teléfonos Android. En todos sus teléfonos Android tienen corriendo una máquina virtual de Java porque Android está toda su interfase visual está basada fuertemente en Java. Desde el punto de abstracción del procesador, bueno, los lenguajes se clasifican en dos grandes niveles, low level y high level. Y low level se refieren exclusivamente a aquellos que están muy cerca del hardware de la máquina, como es el caso de el assembler o ensamblador. Y después todos los demás pertenecen a high level. Lo que es muy interesante es el tema del paradigma de programación. Ahora vamos a ver por qué es muy interesante. ¿Qué es un paradigma de programación? Bueno, es un estilo o forma de programar. Los lenguajes pueden soportar múltiples paradigmas o no, al igual que pueden ser de tipo compilador o intérprete o combinaciones. Quiere decir que no es excluyente soportar un paradigma o el otro. Y los autores no acuerdan en general en nombres, pero cuando uno empieza a revisar los conceptos, se da cuenta que hay dos grandes ramas. Hay dos grandes ramas que son extremadamente distintas. Por eso a mí me gustó simplificarles el panorama, pero luego les voy a mostrar lo que puede llegar a ser el tema de paradigmas de programación, lo complicado que se puede volver. Y hay libros escritos sobre el tema. Entonces tenemos el paradigma imperativo,
El paradigma imperativo es cuando hay una secuencia de instrucciones que cambian el estado del programa. Ya habíamos definido qué era estado. Y allí en los imperativos tenemos montones, procedurales, orientados a objetos, etc. Y luego tenemos un paradigma que es muy diferente, que es el declarativo, donde justamente nos indica cuáles son el estado del programa, sino que se describe de alguna manera las estructuras y elementos que componen al programa sin dar explícitamente una descripción de flujo. Y ahí tenemos varios paradigmas declarativos, de los cuales uno de los más famosos modernos es la programación funcional. Pero hay otros como la programación lógica, que ni se abordan, por ejemplo, en muchas carreras, ¿eh? Que son generalmente de estudio en campos como posgrados, etc. Por supuesto que adicionalmente, en relación a su ejecución, los programas pueden ser secuenciales, o hay lenguajes de programación cuyo paradigma puede ser fuertemente soportar el paralelismo. Eso le llamamos programación concurrente. Y por supuesto, dejo abierto el paraguas para decir que hay muchas más clasificaciones, en las cuales obviamente nadie se termina de poner de acuerdo. Y entonces, fíjense, saqué este precioso gráfico que está tomado de un libro. El libro es, no sé si lo llegué a poner, creo que no. El libro es, sí, The Principal Programming Paradigm, sacado de un libro de Peter Van Roy. ¿Está bien? Este libro, si a alguno le interesan estas cosas extremadamente complejas y retorcidas, porque le gusta entender lo que hay detrás de la teoría de los lenguajes, que por supuesto si le encanta eso tiene que cursar la licenciatura en ciencia de la computación cuando termine el colegio, porque es el lugar donde se va a sentir muy feliz. El libro lo tengo, así que me lo pueden solicitar. Bueno, y no me voy a detener a explicar esto, porque esencialmente lo que hace el autor acá es introducir, digamos, un sistema de coordenadas basado en dos ejes, donde si se fijan en el eje que está explicado abajo, horizontal, tenemos los programas que son más declarativos o menos declarativos. ¿Está bien? Entonces, ese es el eje horizontal. Y en el eje vertical, creo, si no me equivoco, apoya si son más o menos relativos al tema del estado. Fíjense que aparecen los funcionales más arriba, en el orden superior, y los otros, los que son más lógicos, también aparecen más abajo. O sea, de hecho, el autor los divide en los que soportan estructuras, como pueden ser los programas de tipo descriptivo, la programación descriptiva declarativa, como es el caso de XML, ¿bien? Que es algunos dicen que no es un lenguaje y otros sí. HTML es un subset de XML, para que ustedes tengan una idea. HTML es la forma en que se escriben las páginas web. Y entonces muchos dicen que no es un lenguaje de programación. El autor dice, sí, es un programa es un lenguaje de programación del tipo descriptivo declarativo. Y después aparecen justamente los programas que tienen equivalencia a Turing, le llama el autor, Turing equivalente, y donde están, les dije, en función de si son más o menos de tipo lógicos o funcionales. Bien. Y acá Profe, tenemos una muy buena cantidad de lenguajes, ¿no? Fíjense que en medio de este está el Haskell. Sí, ¿cuál era tu pregunta? si el látex era descriptivo. Eh, No, el LaTeX no es un lenguaje descriptivo, es Turing equivalente. Es un lenguaje, no está acá, es un lenguaje de tipo stack.
No están acá los lenguajes stack. Mira, posiblemente en el libro a lo mejor estén abordados. Es un paradigma bastante particular. No hay muchos lenguajes de stack. No ha habido mucho interés en desarrollar lenguajes de stack. Los lenguajes de stack, al menos yo conozco dos, pero debe haber más, obviamente. Uno de ellos es el que mencionaste vos, LaTeX. Otro muy, muy conocido que ustedes ni saben que existe, pero que si tienen una impresora láser o algunas impresoras de inyección de tinta soporta o no, es el PostScript. Algo a lo mejor alguno oyó mencionar, PostScript. Nunca. Es un lenguaje de programación y justamente derivado del PostScript, aparece el formato PDF. El formato PDF justamente un formato basado en PostScript. ¿Está bien? De hecho, PDF es una evolución de PS, que es Encapsulate PostScript, PS PostScript. Y Adobe, que es uno de los que se especializó en realidad en sacar la primera especificación de PostScript comercial, desarrolla el formato PDF, que es realmente una evolución del PostScript encapsulado, soportando tanto el modo binario como el modo texto. PostScript también se puede escribir en modo texto, ¿está bien? Y fundamentalmente es ejecutado siempre en forma intérprete por una máquina virtual que en general, por ejemplo, es el intérprete de PostScript, que en general eso está muy ligado a lo que se llaman display renderers. Apple tiene uno colocado en su interfase interna acelerada que se llama Quartz, interfase visual, y las máquinas impresoras láser todas traen su intérprete. Y en general la mayoría de los intérpretes PostScript son con copyright, excepto uno que hay en el mundo open source que ahora se me fue el nombre. Me lo acordé, se llama Ghostscript, el intérprete de PostScript. Ghostscript, ¿vieron con G? De fantasma. Bueno, Ghostscript es un intérprete de PostScript y es muy común que esté instalado dentro de la computadora sin que ustedes se enteren si tienen Linux cuando usan una especie de arquitectura para manejar impresoras que se llama curl. ¿Está bien? CURL. Entonces cuando uno usa curl suele estar instalado el Ghostscript y también cuando uno instala LaTeX puede ser que te instale Ghostscript, inclusive si instalas LaTeX en Windows que termines en Ghostscript porque LaTeX generalmente cuando compila, LaTeX es un compilador, eso sí, LaTeX es totalmente compilado. LaTeX cuando compila generalmente a un lenguaje intermedio que se llama DBI o a PostScript, a PDF. O a PostScript nativo original que era PS. Puede compilar a todas esas opciones. Bueno, generalmente no lo utiliza así. Yo siempre lo tengo instalado, compilo PDF. Pero muchos de los puristas que usan consola compilan, por ejemplo, al formato DBI, que es un formato intermedio orientado a impresoras. Bueno, espero haberte respondido sobre ese tema, pero no estaba acá en el dibujo. Hay muchos lenguajes que no vamos a encontrar acá en el dibujo. Y profe, Sí, sé que suena simple la pregunta, pero sí. la parte del paradigma es lo que más duda me quedó. Sí, porque generalmente genera dudas, sí. Te escucho. Duda en el sentido de que, por ejemplo, anoté el imperativo cambia el estado del programa Sí, y el declarativo genera una descripción de estructuras y elementos que componen el sí, programa. porque ese no lo entendés, ¿no es cierto? Sí, Es que eso ocurre cuando nunca viste un programa funcional. Posiblemente nunca usaste un software, quiero decir, ningún lenguaje de programación para construir software o hacer nada en tu vida que hayas sido usando un paradigma que no sea fuertemente de tipo imperativo. imperativo. Todo. Entonces, ese va a ser el motivo por el cual en quinto, cuando veas por primera vez ML, te va a llamar la atención. Mucho. ¿Está bien? Y, Sí. y el imperativo, ¿a qué se refiere con el estado del programa?
Es que es la forma de contártelo más sencilla para simplificártelo es Sí. cuando vos haces asignación de variables, viste que vos decís que Es tanto, la sí. variable vale tal cosa, o las funciones, vos reciben variables, hacen transformaciones y devuelven resultados. Todas esas cosas son estados, ¿eh? Le asignan Ujú. en la memoria valores específicos en el tiempo y vos sos consciente de esos valores, los capturás a través justamente de las variables de tu programa. Pero ese concepto, a ver, le pedimos a alguien que cuide con su micrófono, ese concepto de estado capturado en las variables no existe en los lenguajes funcionales puros y existe parcialmente en los lenguajes impuros o los lenguajes que soporten, por ejemplo, híbridos, como el caso de OCaml. OCaml, que es un lenguaje de programación desarrollado en el INRIA, en Francia. El INRIA es un instituto muy prestigioso de investigación en informática, Sí, donde han salido muchas cosas. Y OCaml es un dialecto que utiliza lenguaje funcional, que es ML, es un dialecto de ML, pero con objeto. Fíjate vos, con soporte objeto que es imperativo. ¿Está bien? OCaml, por ejemplo, tiene una fuerte ML, creo que el que ustedes van a ver, que me corrija Juancho, que él ha programado en ML en quinto, es totalmente orientado a la consola, ¿no es cierto? Así es, tenés que ir Y no, todo tiene, desde y no tienen soporte para ninguna cosa gráfica. No, no, Los vos le metés el archivo y lo compilás de la Claro, consola. exactamente. Pero el OCaml, fuera de que lo puedas utilizar en un editor gráfico, el OCaml tiene primitivas para operar, construir interfaces visuales. ¿Está bien? ML no las tiene. Hay un dialecto especial de ML también que soporta gráficas, pero OCaml fue pensado para eso, justamente. Y uno de los problemas complejos que tienen los lenguajes funcionales es para capturar este tema de la descripción cuando vos construís interfaces gráficas. Entonces ML, como es impuro, permite lo que se conocen como asignaciones parciales. Entonces, a través de una metodología propia de OCaml, permite que vos trabajes con este tema de los elementos gráficos, como si fueran justamente objetos con estado. Bueno, objetos con estado, lo cual es bien claro que no es parte del paradigma funcional. Haskell, por ejemplo, que ahora hay trabajos de Haskell en interfase gráfica, tiene un drama terrible porque la gente de Haskell, como Haskell es un funcional puro, están tratando de hacer milagros para capturar la descripción de la entrada-salida. La entrada-salida no se presta para describirla en términos funcionales, ¿está bien? Es muy problemática. Entonces han inventado algo que a lo mejor llegás a estudiarlo en alguna carrera, dependiendo de lo que eliges, y se llaman mónadas. ¿Está bien? Las mónadas capturan esta idea de la entrada-salida. Bueno, es muy complejo, es un tema muy particular y hay gente que inclusive está muy en contra porque hoy está viendo montones de lenguajes de tipo multiparadigma. O sea, la idea nueva es si funcional no se presta bien para manejar las interfaces visuales, ¿por qué no usamos otro paradigma? Y cuando usamos la parte funcional, que está muy buena para otro tipo de cosas, ¿no? Y así tenés montones de lenguajes muy nuevos que son todos multiparadigma. No me sale en este momento uno que tiene mucho éxito y algunos seguidores en la carrera de la FCIA, que está basado en Java. Imagínate, Java es fuertemente imperativo y en realidad es funcional el lenguaje, o sea, es un híbrido, ¿no? Funcional con soporte a objeto y bueno, y utiliza algo muy interesante que se llaman eh, transactional memory, es un concepto muy fuerte que no muchos lenguajes han incorporado. Hay ideas muy modernas en computación que todavía algunas ni siquiera se están llevando los cursos de programación, como por ejemplo Transactional Memory, que yo lo vi en otro campo, en el campo de redes, para describir cosas a nivel abstracto matemático
Y otros son las Vector State Machine, que también apuntan a resolver otros problemas que son muy complejos, y hay algunos lenguajes que están incorporando estas ideas de Vector State Machine. O sea que hay mucho, ¿no? Porque está habiendo mucha creatividad en este campo. Uno pensaría que los lenguajes tienen que ser de una de tal manera, pero realmente los lenguajes crecen o se multiplican a raíz de que aparecen nuevas necesidades, y los lenguajes de programación existente no son lo suficientemente robustos o prácticos para describir y capturar esas necesidades. Un ejemplo perfecto de esto que te voy a decir es el SQL. En la enorme cantidad de datos que hay ahora en la web, que son inmensos y que están fuertemente distribuidos, como es el caso problemático de que tiene Amazon, donde Amazon tiene un núcleo central donde mantiene el manejo del stock de todos sus productos, pero tiene data centers por todo el planeta para acelerar, obviamente, el comercio y que no se caiga cuando la gente está en el carrito de compra. Entonces, la problemática de Amazon, ya nomás hablando interno en Estados Unidos, es cómo manejar cuando no se puede tener, obviamente, una base de datos centralizada que tenga el stock de todos los productos, sino que esa base de datos está distribuida en miles de equipos, y entonces creó un lenguaje que es la contradicción de SQL. ¿Y sabés cómo se llama el paradigma? No SQL. Es muy gracioso el nombre que pusieron. ¿Está bien? Y tienen dos bases de datos muy famosas, que son NoSQL, que se usan muchísimo en la web, que son Cassandra y MongoDB. Hoy todo el mundo te dice web, te piden que sepas TypeScript y MongoDB. ¿Está bien? ¿Y qué es MongoDB? Es una base de datos no SQL. O sea que lleva la contra al lenguaje SQL, por así decirlo. Todo lo que tenga que ver con modelo relacional. El SQL está relacionado con un tipo particular de descripción de datos, que es el modelo relacional. No es el tema de esta clase, pero para no dejarte con la duda, el modelo relacional es muy parecido a una tabla. Es la idea de Excel, donde vos tenés filas y columnas. Bueno, las filas serían las instancias, los objetos que vos estás coleccionando, y las columnas son lo que llamamos las descripciones, los atributos de esos objetos, que se llaman campos en el lenguaje de base de datos. Entonces esa sería la idea que captura el SQL. El no SQL va en contra de esa idea, totalmente. Entonces son nuevas bases de datos que funcionan muy diferente. Le vamos a pedir, por favor, que se silencie la persona, porque la grabación se va a destrozar, ¿no? Aunque yo estoy tratando de editarla cuando pasan estas cosas, pero hay muchos ruidos que son difíciles luego de quitar. Bueno, ya estamos llegando al final. Entonces, algo importante es si los software pueden ser también clasificados en algún tipo de burbuja, de alguna forma de describir. Bueno, y sí, tenemos dos grandes campos, que son el software de sistema, o System Software, dice ahí, y el software de aplicación, o el Application Software. Fíjense en que está bien claro a dónde apunta uno y a dónde apunta otro en el dibujito al lado, ¿no? Entonces me gustó poner en la parte de software de sistema. Vemos que el software de sistema es el que apoya fuertemente el manejo de la máquina, ¿no? Sea nuestra computadora, sea una máquina inmensa, sea un hardware específico. O sea, el software de sistema está vinculado al manejo de lo físico, y generalmente se compone de varios componentes. Obviamente el sistema operativo es uno de ellos, porque muchos piensan que el software de sistema es el software de sistema operativo. Sí, el software de sistema operativo es parte del software de sistema. Pero tenemos utilidades, por ejemplo, un ejemplo de utilidades, el backup. El software de backup que sirve para poder tener una copia de respaldo cuando pasa un problema, poder volver a una instancia anterior al problema o recuperar parcialmente los datos. Tenemos los compiladores, que son parte también del software del sistema y no necesariamente son parte del sistema operativo. Linux trae, obviamente, el compilador de C, por ejemplo, como un estándar, pero el compilador no es una parte del sistema. De hecho, el sistema operativo se construye usando un compilador, ¿también? Y tenemos las herramientas de debugging,
que hay muchas. Tenemos los debuggers para compiladores, pero también tenemos debuggers para hardware, que es muy interesante, que es un tema en el campo de la electrónica, que se usa muchísimo también. Entonces, bueno, ahí puse una clasificación en la cual dice, bueno, software de sistema, tenemos sistema operativo, las herramientas de administración de archivos, como lo que dice File Management Tools, los compiladores, los ensambladores a veces se los ponen separados, pero bueno, los ensambladores pueden ser un tipo de compilador, debuggers y los utilitarios. Software de aplicación, bueno, software de aplicación es el universo, ¿no? Más grande. ¿Por qué? Porque el software de aplicación, obviamente, hay continuamente creándose industrias, ¿no? Entonces, bueno, podemos pensar en los procesadores de texto, que fueron entre algunas de las primeras cosas que aparecieron, los procesadores de texto, y las hojas de cálculo, que realmente hoy se le llama a todo ese conjunto de aplicaciones de oficina, porque son un montón, ¿está bien? Software de comunicación, por ejemplo, software para chatear, el Discord que estamos usando en este momento, es software de aplicación, es un software de comunicación. Los juegos, que es la industria más grande, y que mueve una de las cifras más importantes dentro del software de aplicación, ¿está bien? Como industria, es impresionante. En las bases de datos, son software de aplicación. Y porque las bases de datos, los juegos, el software de comunicación, las hojas de cálculo, los procesadores de texto aparecieron muy tempranamente. Sin embargo, hay un nuevo conjunto para hoy ya no, pero que apareció bastante después, es que cuando se desarrollaron fuertemente el hardware gráfico, o sea, donde empezó a aparecer las pantallas accesibles con soporte a color y todo lo demás, que son los procesadores de imágenes. Dentro de los procesadores de imágenes tenemos dos inmensos grupos, nosotros no vamos a llegar a ver algo de eso. No sé si en quinto, ahora que reformaron algo, Rabacedas creo que está dando algo del tema, que son los procesadores de imágenes orientados a lo que se conoce como rendering, ¿está bien? Y los procesadores de imágenes, que eso creo que no se viene para nada de la carrera, orientados a vectores. De los cuales, por ejemplo, en el caso de Windows, por excelencia, no sé si alguno tiene instalado, es el Adobe Illustrator, digamos uno de los campeones, yo creo que es el rey, lejos. Y en el caso de Linux tenemos una versión preciosa, muy bien armada, que se llama, yo lo utilizo muchísimo, se llama Inkscape. ¿Está bien? ¿Y qué se diferencia? Que son procesadores de imágenes donde la imagen que se genera a partir de fórmulas matemáticas. Uno no escribe esas fórmulas matemáticas, uno traza a través de ciertas herramientas que tienen, lo cual está modificando la curvatura, cierta estructura, todo lo demás. Es increíble lo que a mí me ha resultado enseñarle a gente cuando me han pedido que le enseñe a usar un procesador de imágenes vectorial, como el caso de Inkscape, o yo fui en una época para una empresa, di soporte a Adobe Illustrator, y yo lo que me encontré es que justamente fíjense, la gente a la que era mucho más fácil enseñar, casi ninguno de los clientes de la empresa tenía esa capacitación, era la gente que ya conocía matemáticas. Y ahí uno se da cuenta cómo empieza a enlazar temas. Y en cambio, la gente que no tiene ningún conocimiento respecto de ninguna cuestión de estos temas, le cuesta muchísimo. Cuando termine, porque ya vamos a terminar, hoy la verdad que hemos sido bastante económicos y nos hemos concentrado bien en los temas. Yo traté de fijarme bien lo que quería decir y quedaba poco para cerrar. Si alguno me hace recordar, les voy a mostrar un poquito, si quieren, un procesador vectorial y les voy a mostrar algunas cuestiones interesantes. Hay uno muy famoso, ahora se llama Figma. También se usa para... ¿Cómo se llama? Figma. No te escucho, se entrecorta. Figma, se lo escribo. A ver, escribilo. A ver. Se usa también para, o sea, no solo para vectores, sino para diseñar páginas web antes de programar. Está bueno. Ah, no me salió lo que escribiste. A ver, lo voy a ir a buscar. Figma. Ah, ni lo conozco, Figma, para nada. Mira, conozco tantas cosas, se me pasó. Obviamente, cada vez se van a pasar más. Para diseño de páginas web, bueno, para diseño de páginas web en el mundo de las PCs tenés Dreamweaver. Sí, pero se usa también para hacer imágenes vectoriales.
Ah, mira vos. Bueno, después le vamos a pegar un revisón. ¿Está bien? A ver qué tal. Obviamente que cuando hay un rey siempre hay gente tratando de destronarlo, ¿no? Así que bueno, Illustrator tiene más de, creo, 30 años en el mercado, 20 seguro, no sé si llega a los 30. Está bueno que aparezcan nuevos competidores que lo puedan desafiar. Me olvidé de mencionar a uno muy importante, pero el tema es que se vino muy abajo la empresa, pero en un momento llegó a ser un monstruo que le hacía fuerte a la gente de Adobe, porque todo Adobe estuvo muy involucrado. Adobe todavía se considera el referéndum mundial a tal punto que los software de procesamiento de imagen plana, no vectorial, siguen la tendencia Adobe, que es el Adobe Photoshop. No sé si alguno oyó Profe, mencionar. profe, Sí. ¿qué es Adobe exactamente? Porque tiene como Es una varias empresa, ramas, ¿no? es una empresa que Claro. nació, un día te cuento si quieren, lo que pasa es que yo últimamente para lograr que mis clases sean más cohesivas, suelo no dar tantas vueltas, pero o te puedo mandar un video de Xpark. X Palo Alto Research Center fue un núcleo muy similar, fue una idea que tuvieron los Yankees, muy, muy loca, para mí fue una cosa extraordinaria, que eso es lo que habría que haber hecho ahora con la pandemia, que es reunieron a las mentes más brillantes, nada más que no lo hizo el gobierno, lo hizo una empresa, Xerox, que la verdad que no sabía que estaba diseñando toda la futura arquitectura del mundo, eh, y reunió a la gente más, la creme de la creme de todas las universidades en un lugar en California y le dijo, acá vamos a diseñar el futuro. Que ellos le dijeron bien claro, el futuro es la oficina sin papeles. Y es curioso porque Spark fue destruido por los gerentes. O sea, nadie del ámbito de la gerencia, nadie del ámbito comercial, nadie del ámbito de negocio entendió lo que estaba pasando en Spark. Curiosamente, y esto me pone los pelos de gallina porque el propio fundador de Apple, Steve Jobs, comenta que cuando él logra, con un convenio con Xerox, él estaba vendiendo sus primeras Apple, las Apple 2E, que le decían Apple Y, él le estaba vendiendo, le pidió, porque él había escuchado los rumores, le pidió que por favor lo dejaran entrar al Cero para Alto Reserva. Tenían tanto desprecio por la ciencia, que es algo muy común de los hombres de negocio, por la ciencia y ese tipo de cosas. Digo porque este experimento, se me fue la idea, fue muy similar al que hicieron los americanos para desarrollar la bomba atómica. Reunieron a las mejores mentes, a los mejores físicos en el proyecto Manhattan. ¿Está bien? Y acá 3M hizo lo mismo, reunió a los mejores genios de todos lados para crear la computación del futuro. Y bueno, el caso es que hicieron una máquina que realmente era el futuro, ni se calentaron en venderla, nada. Y dos de los ingenieros que trabajaban en la parte de display de esa máquina se fueron y fundaron una empresa desconocida en ese momento llamada Adobe. Y ahí en el Spark se inventó el PostScript, ¿está bien? Y ellos se lo llevaron porque lo habían hecho ellos. Engelbart, que a vos no te suena, porque por ahí no lo cuentan, inventó ahí adentro del Spark el ratón. Imagínate, estaban construyendo el futuro. Y ellos inventaron las interfaces gráficas. ¿Y quién lo vio? ¿Quién lo vio? Steve Jobs. Steve Jobs entró, dice que los ojos se le iluminaron. Él había ido con 15 de sus técnicos, ingenieros y científicos, no había dicho nada, y fue a copiar todo lo que pudo. Por eso yo siempre digo que Steve Jobs es el ladrón de la computación. ¿Está bien? Apple no diseñó nada. Lo único que tiene Apple, la única virtud de Apple es que hace cosas bonitas. ¿Está bien? Le copió todo a Nada, Adobe. Y sabe nada, venderlas. Para mí nada sabe de venderlas. Apple está hecho por Apple. Apple se robó todo lo que hizo. Pero siempre tenía la inteligencia de unir, porque él era brillante para entender a los científicos, a pesar de que los trataban muy mal en su empresa y todo lo demás. Aunque Steve Wozniak, fue el socio fundador de Apple, siempre le habló con mucho amor y mucho cariño. Está bien que a todos cuando les dio una patada en el traste los dejó a todos millonarios, ¿no? En eso hay que ser sincero, pero él siempre quiso ser el hombre que controló todo, porque bueno, cuando él no tuvo el control absoluto, le echaron también de una patada en el traste de Apple, y después tuvo que volver siendo un empresario muy poderoso, porque la vida de Steve Jobs es interesantísima. Yo no sé si saben que él es el fundador de Pixar. Pixar la fundó él. Y es el motivo por el cual Steve Jobs tenía relaciones, como yo digo, muy carnales con Disney. Y Disney es desde el inicio, que Steve Jobs vuelve, Disney es el principal miembro del directorio de Apple.
Por eso yo siempre me mato la risa cuando dice Apple. Sí, bueno, para que se caiga Apple se tiene que caer Disney primero. Al menos que Disney decida que un día la quiere matar a Apple. ¿Está bien? Para que ustedes tengan una idea de lo complejo que son en tema de negocios, en las interrelaciones, muy importante. Y a su vez, ¿quién le dio el dinero a Steve Jobs para fundar la empresa con la cual él después financia Pixar, que es increíble? Es Ross Perot, no sé si ustedes lo conocen, fue candidato a presidente y ese fue el hombre que creó EDS, la primera empresa de outsourcing, que es el centro más importante de diseño de software de la General Motors, que la General Motors no sabía qué hacer, dijo, mira, esto es un cáncer, todos estos programadores que siempre viven pidiendo plata y todo lo que hacen lo hacen mal y todo lo demás se la sacó de encima y después Ross Perot se la vende a HP, bueno, la historia es muy compleja, no la estoy contando bien, pero para decirte la corta, después la General Motors la compró por billones de dólares de nuevo porque resulta ser que la General Motors era cliente y pagaba más dinero por lo que le había vendido 2 mangos. Entonces después la pagó no sé cuántos billones de dólares y actualmente creo que EDS es parte de la General Motors, pero está como una empresa afuera que hace ingeniería de software para todo el mundo. Así que es complejo describirte, es maravillosa la historia de la computación, es complejo describir la situación, pero ese lugar fue extraordinario. ¿Qué pasó con ese lugar? Todavía no sé si desapareció el Xerox Palo Alto Research Center, pero que no quedó nada, la gente todavía está llorando, la gente de Xerox, porque no se dio cuenta. Y en una entrevista, yo me lo bajé ese video, lo tengo por si alguna vez lo borran de YouTube, que está Steve Jobs, joven, no tan joven, pero del orden de los 40 años, él dice, y yo no vi otra cosa, dice, dice, lo peor de todo que me perdí es que ellos estaban interconectando, estas máquinas que se llamaban Alto, las estaban interconectando todas entre sí, dice, con una tecnología que nadie conocía, que se llamaba IP. Dice, si yo me hubiese dado cuenta, hoy sería el dueño de la Internet. Estaban diseñando el Internet en el Spark. Estaban haciendo el protocolo Ethernet. El protocolo Ethernet se diseña en Spark por un científico ignoto que se llama Metcalf, y él después funda una empresa muy importante, que fue la base, hoy ya no existe más porque se vendió, la compró HP, pero fue predecesora antes que Cisco, que hoy se considera la empresa de telecomunicación importante a nivel planetaria, que es Tricom. ¿También? O sea, de hecho, él, no sé si está vivo, pero Metcalf se pudrió en plata, ¿no? Lo interesante de mucha de esa gente del Silicon Valley, que es muy diferente de otros científicos en la historia de la humanidad, es que todos tenían una visión bastante de tema, hay que hacer dinero, ¿ok? Entonces fueron grosos, pero hicieron dinero. Lo mismo pasó con Sergey Brin, que fundó con el otro chico Google, y este muchacho que se fue de la universidad, muy ambicioso, que yo no lo quiero para nada, que es Zuckerberg, pero fundó Facebook. En ese sentido, es una nueva visión de híbridos, de gente que tienen conocimientos de tipo técnico, científico, en software serio, pero aman mucho el dinero y se convierten en grandes empresarios, ¿no? No sé si para bien o para mal. Bueno, esa es otra visión, otro tema que no tiene nada que ver con la materia. ¿Ok? Después si puedo, cuando edite todo esto lo voy a borrar porque no es parte, no, nos derivamos bastante. Pero espero haberte explicado más o menos de dónde viene Adobe y por qué Adobe es tan importante, ¿no? Sí, o sea, básicamente después terminaron robando todo Adobe. Adobe no se puede decir que lo robaron todo porque los fundadores de Adobe estaban ahí adentro en el Spark. O sí, si pensás que todo eso era... Pero es que Spark no protegía nada, porque, vuelvo a repetirte, Xerox como que despreció todo lo que ocurría ahí. Cuando fue Steve Jobs, no pasó absolutamente nada. Cuando Steve Jobs aparece con la Lisa, que es la mamá, o el predecesor de la Macintosh, se dan cuenta del gran error, intentan iniciarle un juicio, pero enseguida arreglan. ¿Por qué? Porque Xerox estaba repleto en deudas, es otra de las cosas. Los tipos tenían una capacidad monstruosa, pero nunca dejaron de ser lo que dice el logo de ellos, ¿no? Perverso, de Photocopy Company. O sea, ellos son una empresa de venta de fotocopiadoras. El tema, muy triste, porque el tema es que ellos tuvieron el impulso, la visión para transformar la industria, pero no pudieron salir de la mentalidad esta de ser una empresa que lo que vendían eran fotocopiadoras, ¿no? Y parece increíble, pero por eso que yo
no admiro a los hombres de negocio, pero entiendo que no son ningunos tontos. Bueno, sistema operativo voy a mencionar muy poco. El slide número 30 posiblemente lo resuma o lo vaya a eliminar, porque lo único que me interesa del sistema operativo es que entiendan el concepto muy general, porque la próxima unidad de la materia es sistema operativo. O sea que vamos a profundizar. Entonces, sistema operativo es un software, o un conjunto de software, realmente porque está compuesto por varias porciones de programas diferentes. Es un sistema complejo, que eso es una cosa jodida. O sea, un sistema complejo cuando hay mucho software que interactúa entre sí, las posibilidades de en un sistema operativo que las cosas hagan mal es mucha, y por eso que los sistemas operativos tienen muchos problemas, bugs, ¿también? Y ese es el motivo por el cual en los sistemas embebidos, como el caso que yo mencionaba, las clases anteriores, como el Arduino, no llevan sistema operativo, y en general hoy se está intentando mucho llevar sistemas operativos y algunos diseños de sistemas operativos que den cierta garantía de seguridad a los sistemas que se usan en aplicaciones industriales de hardware, pero en general la mayoría de los ingenieros que diseñan aplicaciones de hardware no quieren un sistema operativo, porque dicen es otra capa más de problemas que no sabemos qué puede pasar ahí, ¿no? Entonces prefieren diseñar el software que gestiona el hardware, que es una labor terrible. Lo que pasa es que hay una presión muy grande en la industria de producir cosas, ¿no? Porque hoy con todo el IoT hay una demanda tremenda de sacar todos los días nuevos aparatitos, nuevas cosas, todo lo demás. Entonces va muy atrás, hay lo que se llama un enorme lag, una distancia que se da entre la producción de software por no usar sistema operativo. El sistema operativo resuelve un montón de problemas que ahí los tenés que abordar vos como programador cuando programas esos sistemas pequeñitos o especializados. Pero bueno, hay buenos motivos hasta que los sistemas operativos no puedan dar garantías de que dicen lo que hacen y dicen lo que deben hacer. Es difícil. Tienen dos objetivos, pero eso lo vamos a volver a profundizar, que tiene que ver con la temática de presentar una interfaz que es una nueva máquina, lo que llamamos una nueva máquina abstracta, y la otra es la como administrador de recursos, o sea, que gestiona detrás el software y el hardware. Pero dejémoslo ahí. Esto es simplemente para mostrar que esto es el kernel solo. Esto que están viendo en el slide siguiente es el kernel de Linux. Encima es una versión vieja del kernel, y esos son los componentes del kernel. O sea, cada uno de esos son muchas líneas de código. Y eso para que tengan una idea lo que es el kernel, que es un solo componente, el más importante, pero un solo componente de la enorme cantidad de componentes que tiene un sistema operativo. ¿Está bien? De hecho, al día de hoy no hay ningún kernel que esté garantizado que no tenga bugs. ¿Está bien? El problema es que cuando un kernel tiene bugs, algunos bugs hacen que, por ejemplo, no funcione el micrófono, me pasó hace un rato, o no funcione la máquina, o la máquina se tilda, ¿está bien? O no hace lo que dice que debe hacer. Bueno, y llegamos al final, requerimientos de sistema. El software, esta materia va a tener que ver mucho con el tema de instalar software, manejar software, darle mantenimiento al software. Entonces la pregunta es, ¿el software tendrá, cuando yo lo diseño, lo hago, algún tipo de restricciones? Claro, esos son los requerimientos de sistema. Los requerimientos de sistema son las características que debe tener tanto el hardware como el software previo a utilizar en una computadora para poder soportar la aplicación. ¿Está bien? Pero si yo instalo un sistema operativo, bueno, un sistema operativo tendrá requerimientos de hardware, también porque está trabajando directamente con el hardware. Pero la mayoría de las aplicaciones tienen requerimientos de hardware y de software. Inclusive, hoy tenemos problemas terribles porque muchas aplicaciones tienen lo que llamamos dependencias, que eso después lo vamos a ver cuando veamos toda la parte de empaquetamiento. Los requerimientos de sistema se dividen en dos, los requerimientos de hardware y los requerimientos de software. Bien. Acá no sé por qué me toca un refrescar. Vamos al final, se fue el último que estaba. A ver. Requerimientos de hardware y requerimientos de software. Y acá lo que hice para capturar, para la idea, le mostré un ejemplo de requerimientos de
hardware, requerimiento de sistema en hardware, requerimiento de hardware, por ejemplo, cuáles son las características del CPU, qué requisito de memoria tiene, si te dice con menos de tal memoria no funciona, el espacio que necesita mínimo en disco, resolución de monitor, hay aplicaciones que necesitan una resolución de monitor determinada, o por ejemplo el caso de los juegos, que si no tienen determinado tipo placa aceleradora se sabe que no va a poder funcionar, unidades de CD o DVD, que eso es tema del pasado, pero bueno, muchos software requerían algún tipo de unidades para poder instalarse. Hoy todo se distribuye a través de Internet. Requerimientos de comunicaciones, tarjetas específicas. El caso del software profesional de audio requiere algunas tarjetas de audio determinadas, puertos disponibles, periféricos necesarios. Por ejemplo, si vamos a tener un software de procesamiento de imágenes, a lo mejor está, o por ejemplo los software especializados en escaneo. No te sirven de nada si no tienes un escáner, ¿no? Entonces se puede necesitar un hardware específico. Requerimientos de sistema a nivel software, o sea, requerimientos de software. Bueno, típicamente las aplicaciones al sistema operativo al que funcionan, ¿no? No funcionan por ahí. Algunas sí funcionan en múltiples sistemas operativos, pero no van a funcionar en todos los sistemas operativos. En el mercado dominan 3, pero en realidad hay cientos, sino varios miles de sistemas operativos en mantenimiento actualmente. Aplicaciones específicas que deben ser previamente instaladas, lo que llamamos dependencias, ciertas aplicaciones que no están instaladas en el mismo sistema, o sea, al revés, a veces hay requerimiento de software que es que ciertas aplicaciones no estén, porque esa aplicación entra en conflicto, ¿está bien? Determinadas configuraciones en el sistema operativo o en las aplicaciones previas que se solicita, controladores, pueden necesitarse los famosos drivers, APIs, algunas aplicaciones van a necesitar alguna application interface. Interesante, les voy a subir un artículo muy, muy lindo que lo vi otro día que dice, este código es un código de 11 líneas nada más. Dice, este código destruyó el Internet. Es muy interesante porque es un código de 11 líneas en el cual, por un problema de discusión inadecuado, un código en Python, el developer se peleó con la asociación que maneja lo que se conoce como el repositorio de... ¿Era en Python? No, miento, creo que era en JavaScript. No, porque era el repositorio NPM, me parece. Bueno, después nos fijamos cómo era la nota. No, Python, perdón, era NPM, seguro. Y la cuestión es que se peleó y lo que hizo es cerrar su cuenta y obviamente, como a pesar de ser software abierto, open source, el tipo tenía todo su derecho a darle todo de baja, resulta ser que hasta plataformas como Facebook en su base dependían de ese código. Bueno, la cuestión es que hubo más de 2.000 aplicaciones web que dejaron de funcionar todas en un par de horas. Fue una cosa terrible. Y eso muestra el nivel de interdependencia que tiene el software ahora. ¿Cuándo fue esto, profe? Eso fue en el 2016 o 2017. Después le subo la nota y la subo en la plataforma y como material optativo, y el que quiere va y la lee de curioso y la mira. Actualizaciones, por ejemplo, el famoso Windows XP Service Pack 1, eso ustedes por ahí no lo vivieron porque hoy se hacen de fondo, pero antes específicamente había que hacer los updates. A lo mejor alguno de ustedes está muy feliz. Yo les puedo asegurar que hay gente que los odia profundamente, las actualizaciones automáticas, porque aparte ocurren en el peor momento que pueda ocurrir. Ha habido casos de gente que está dando conferencias y de pronto apareció la pantalla de Windows, ahora se hace una actualización del sistema y encima le da que no y se tilda todo, bueno, etcétera. Y los famosos plugins, ¿no? Que son ahora como magia por todos lados, ¿no? Porque hoy montones de aplicaciones hacen determinada funcionalidad que llamamos funcionalidad core y después todo se extiende a través de plugins. Bueno, por ejemplo, el caso de Photoshop. Photoshop tiene miles de plugins profesionales que sin esos plugins hay un montón de cuestiones fotográficas que no las resolves. Lo mismo te pasa con software como Darkroom o el otro que se llama Light, no me acuerdo cuánto, que es para fotografía, especializado también de Adobe. Lightroom, creo que se llama así, Lightroom. Profe, Sí. profe, ¿qué son exactamente los plugins? Los plugins son porciones de software que están de alguna manera construidos con una API, pero esa API la da una aplicación. Por ejemplo, o sea, vos suponete tenés un software como el Blender o el 3ds Studio Max
que hace todo lo que es animación, pero determinada funcionalidad no la brinda. Por ejemplo, qué sé yo, alguna metodología para hacer key-rigging, que es el armado del esqueleto del personaje, para acelerarlo. Entonces, resulta ser que la gente genera una estructura con la cual vos escribiendo en un lenguaje, por ejemplo, en algunos es preferente usar Lua, en otros es preferente usar Python, en otros es preferente otros, te dan una especificación para que vos puedas acceder al núcleo interior del programa y construir programas que anexa una nueva funcionalidad. Eso se le llama plugin. Porque en realidad vos después lo podés vender o es open source o lo que sea, pero vos lo que haces es lo insertás en alguna carpeta o se instala con algún procedimiento y lo que hace es extiende el código, o sea, le hace que el código funcione. Un ejemplo muy clásico de eso es en el caso del navegador, no sé si ustedes tienen instalado, el AdBlocker. ¿Está bien? ¿El AdBlocker qué es? Es un plugin. ¿Lo conocen el AdBlocker? Que sirve para bloquear propagandas. Sí. Obvio. ¿Está bien? Sí, sí. En el Firefox o en el Chrome. Bueno, esos son plugins. ¿Mm? Son todos plugins, porque la idea de plugin es esta idea que yo un cachito de software, que yo, en este caso, voy a una tienda, se llama el Firefox Add-ons, o no me acuerdo cómo se llama en el Chrome, pero en el Chrome también voy y Las extensiones están- extensiones, Eso- pero en realidad se llama extensión. esos son nombres para diferenciarse, porque simplemente la gente de comercialización quiere crear algo que no existe, pero el nombre histórico fue plugins, de todo ese tipo de cosas. Todas esas cuestiones vienen alrededor el primer nombre que se utilizó fue plugin. ¿Está bien? Hoy le dicen extensiones o le dicen add-ons, se llaman add-ons en el caso de Firefox, no sé, en Firefox castellano, a lo mejor también se dicen extensiones. Pero es lo mismo, ¿ok? Bueno, preguntas. Vieron que terminamos temprano, y eso que nos derivamos por ahí con una historia larga del Xpark. Profe, ¿No? el PDF ese, ¿por dónde, o sea, dónde lo puedo buscar y encontrar y ver? Está el primero de todo cuando empezás la unidad, que es la unidad, si no me equivoco, ahora te digo, en Genomio, ahí no sé si llegan a ver la pantalla de Genomio, ¿la están viendo? Es la unidad Sí, sí. hardware versus software, te dice sistemas informáticos, ¿no? ¿Ok? Sí, sí. Bueno, y acá están viendo cosas que no deberían ver porque está la visión del docente que tiene acceso a cosas que ustedes no han visto. Pero ya verán, ¿ok? No hay nada mágico ni nada. Bueno, voy a aprovechar. Si tienen que hacerme alguna pregunta, si no, le iba a mostrar en unos minutos el Inkscape, porque me gusta, no es parte de la materia, aunque es un software, así que cualquier cosa está en tema de software. Profe, ¿te puedo transmitir un error que me está dando el... Sí, una cosa Sí. importante, Eugenio, está bien que les manden las cosas, pero quiero que usen la plataforma, porque si no le va a parecer que no están completados. Y cuando entre, si alguna vez entra nuestra estimada, ¿está acá a lo mejor nuestra preceptora? No, ¿no? ¿Está con nosotros? ¿No? Cuando ella entre a revisar, le va a parecer que ustedes nunca vieron el enlace este. ¿Ok? Porque hay que entrar, ir y darle clic que lo vieron, aunque no lo vieron. ¿Se entiende? O sea, usen la plataforma, porque si no le va a llegar a sus padres que ustedes no están trabajando cuando a lo mejor están trabajando. ¿Está bien? Y yo le voy a tener que decir, y sí, los chicos vienen, Mira, pero yo no verifico profe. quién viene, qué hace, qué deja de hacer. Entonces lo borro. ¿Qué cosa había dicho? Que usen la plataforma, porque ustedes por ahí, esto es histórico, los chicos se pasan en el secundario fundamentalmente a través de los métodos que utilizan ustedes, WhatsApp, Drive, etcétera, se pasan las cosas, pero en la plataforma se va llevando el control de cada cuestión. Entonces, por ejemplo, si ustedes no van a la plataforma a mirar el enlace este que acaba de poner Eugenio, ¿ok? Y le hacen un clic para que quede marcado que lo revisaron o lo vieron, me va a parecer que esa actividad no está completada. ¿Se entiende? Y sería como si no hubiésemos hecho el presente. No, es peor que el presente, te queda como que no hiciste esa tarea. O sea, cuando a mí me digan, y le está prestando atención o no a la clase, y no sé, el material teórico ni lo vio. Y vos decís, sí, porque a mí me lo pasaron los chicos, yo lo vi desde el primer día, pero en la plataforma figura que no lo viste. Claro. ¿Ok? O sea, que cumplan con la Bueno, en mi plataforma, caso, nunca apliqué. está formada. Sí, la plataforma tiene, a ver si somos claros, porque voy a ser concreto sobre esto. La educación tiene una parte, podría o no ser relevante, a mí no me interesa, pero a otras partes, que es una parte policíaca, la que yo llamo, que tiene que ver con la organización del Estado.
Yo tengo una definición muy clara del Estado. El Estado, entre una de sus funciones, es reprimir. La palabra que no le gusta usar a nadie, pero es la función del Estado. Cuando la ley no la cumple, es reprimido. ¿Ok? Bueno, entonces, acá pasa lo mismo, nada más que en vez de haber, obviamente, no un proceso de represión, hay un proceso en el cual te perjudica desde lo actitudinal, se le llama. Le han puesto un nombre y todo, ¿no? Entonces, esta temática de que hay que cumplir con ciertas cosas. Entonces, yo se las transmito. Después ustedes las hacen o no las hacen, es su voluntad, porque como seres humanos nadie puede coartar la libertad, pero la libertad de no hacer lo que me piden es la libertad que después tienen de agarrar y aplazarte o hacerte quedar de año. Otras personas. ¿Estamos? Yo siempre digo que la libertad es relativa. Digo por temas complejos de característica social, política, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, yo no creo en la libertad. Creo que la libertad es un deseo. Pero no existe. La libertad termina donde empieza la libertad de los demás. Así que siempre hay un límite a la libertad. Bueno, deja de grabar porque ya todas estas cosas no corresponden a la clase. Así que después cuando